Buen día, Brigitte. Buen día, Nico, Eulalia. Buenos días. ¿Quién tiene el usuario? Por favor, si fuera tan amable de colocar Buenos su nombre. días. Buenos días. Para no retirarle, por favor, si se puede reportar. Vamos a habilitar cámaras, por favor. Bienvenidos. Buen día. Un gusto saludarle. Gracias. Muy bien. Por favor, al usuario, si puede habilitar su cámara, si no tendré que retirarlo, por favor. No tengo reportado a quién pertenece, por favor. Muy bien, una por última vez. ¿Quién tiene, por favor, está reportado como usuario? ¿Se puede reportar o tendré que retirarlo de la clase? Pues Julie. Por favor, te habilitamos cámara. Ya tengo a Brigitte, ya tengo a Eulalia. Pero no sé si es compañera o compañero quien está con el... Si no voy a tener que retirar del espacio. Todos, por favor, habilitamos cámara. Daniel, por favor, habilitar cámara. Daniel, buen día. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, voy a darle un par de minutos al compañero o compañera que está con su dispositivo como usuario y no responde, si no voy a tener que retirarlo definitivamente de la clase. Vamos a continuar, vamos a trabajar la asignación. Sean bienvenidos. Tenemos entonces metodología de la investigación social, que es lo que nosotros hemos estado abordando en los últimos días. Y con ello, ¿verdad? Vamos a avanzar con respecto a nuestra asignación como tal. Entonces, sí les voy a suplicar de favor que podamos trabajar. Bueno, dije que iba a dar un par de minutos, son las 10:53, y a las 52 no me habilita esa cámara, pues voy a tener que retirarlo, lamentablemente, porque no puedo estar esperando ni yo puedo llamar o esperar a un usuario, ¿verdad? Como nombre. Tenemos metodología de la investigación. Acá como tal, nosotros hemos venido abordando todo lo que compete en un momento determinado a la investigación. Entonces ahora dice metodología de esta investigación, solamente que nos vamos a referir a aspectos sociales como tal. Dice, al tratar de comprender o explicar la realidad social, el investigador asume la responsabilidad de darle forma a su investigación. Es decir, ya nosotros vamos a entrar de lleno a poder investigar y por ende entonces vamos a establecer, ¿verdad? ¿Qué información vamos a estar trabajando?
dice de hacer una radiografía de ella, es decir, dibujarla a detalle para definir con mayor precisión posible las características y límites. Así, un estudio podrá enfocarse en un área particular como la geografía humana, la geopolítica, la socioeconomía, sociobiología, la psicopatología, entre otras ciencias que nosotros vamos a encontrar. Son un fin de ciencias que nosotros podemos establecer que se asocian al ser humano. Por lo tanto, dice, al conocer con mayor exactitud de qué se trata un problema, pues lo que quiere es que vamos a ir averiguando del mismo, ¿verdad? Recordemos que nosotros hablamos en un momento determinado que vamos a plantear un problema, lo vamos a definir, lo vamos a establecer y vamos a encaminarnos a aquellos métodos y técnicas que nos van a ayudar a favorecer. Por lo tanto, dice, ¿cómo llegar a las respuestas de la investigación que debe establecerse? En este caso, pues como tal, ¿verdad? Busca en un momento determinado una forma establecida para poder alcanzar esa información y acá no la presenta. Dice, puede ser en un momento determinado la entrevista para una población de estudio grande y es necesario, ¿verdad? Dice la investigación de campo. Cuando nosotros nos referimos a una investigación de campo, definitivamente, ¿verdad? Es aquella entrevista que se le puede hacer a cada uno de los pobladores de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos investigar o a qué nos estamos refiriendo dentro de esta investigación. En la determinación, dice, el camino es donde aparece la metodología para ayudar a seleccionar la forma de llegar al conocimiento que brinden las respuestas del problema. Usted ve acá que esto es un conjunto, pero cada uno posee un método que nos va a llevar a objetivos y resultados. Dice, la metodología se define como la ciencia que describe las características del método en general. Entonces, si nosotros vamos a establecer metodología, se define como la ciencia que describe las características del método general y estudio, dice, de sus diferentes aplicaciones. ¿Qué aplicaciones vamos a tener? Pues la metodología varía que en un momento determinado nosotros podamos llevar a cabo. A eso se refiere. Con el fin, óigase muy bien, de establecer causas y efectos de algún hecho, de alguna situación en específico. A eso es que nos vamos a deber. El investigador, dice, debe adoptar un conocimiento científico que no esté distorsionado o parcializado por factores como sus propios valores, creencias, filosofías o inclinaciones. Es decir, yo puedo establecer que existe un problema dentro de la población o el grupo en el cual yo me voy a concentrar, pero eso no significa que yo voy a suponer algo, sino yo tengo que trabajar en base a la resolución en un momento determinado de las necesidades que yo tengo de investigar y que en este caso ahora yo no puedo manipular esta información. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, ninguno. Muy bien, gracias por responder. Entonces, para hacer un poquito más dinámica la clase, por favor, yo necesito saber qué son los métodos. Y para ello vamos a pedirle favor ahora a Brigitte que pueda leer la definición donde dice métodos, por favor, Brigitte. Métodos. En la investigación social, el método es el conjunto de procesamientos, actividades, pasos u operaciones seguidos por un investigador para alcanzar los objetos de su investigación o comprender y explicar la realidad social. El método es una guía que ofrece orientación sobre cómo usar los métodos disponibles para acceder al conocimiento de un fenómeno o problemática. La forma de recolección de datos, por ejemplo, las formas para simular los resultados están definidos por el método. Asimismo, es este elemento el que permite trazar el camino para el análisis de la información y de los resultados. Gracias, Brigitte. Bueno, por favor, aparte de que nosotros estamos estableciendo qué es el método como tal, por favor, no olviden. Cada vez que yo les dejo una tarea, yo les digo, lean y resuman. Acá es donde usted tiene que prestar atención de qué nota va a tomar o qué es lo que va a resumir. Porque es como que le estuviera yo preguntando, entonces, ¿qué es el método? Y nos dice que es el conjunto de procedimientos, actividades, pasos, operaciones
seguidos por un investigador para alcanzar los objetivos de una investigación. Esa es la respuesta. En un momento determinado nosotros tenemos que manejar claramente los conceptos y definiciones a los cuales nosotros nos estamos adentrando, con el fin de poder establecer, interpretar y comprender cada uno de los temas de los cuales estamos abordando. Entonces, en un momento determinado, si yo en el examen le pregunto qué es el método, usted me responde, es el conjunto de procedimientos, actividades, pasos o operaciones seguidos por un investigador, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos, lógicamente, de su investigación. Entonces, por favor, siempre vayan enmarcando estas situaciones porque eso le va a servir a usted. Bueno, entonces, ¿qué dice? El método es una guía. Nos va a ayudar a nosotros a llegar paso a paso a donde nosotros queremos avanzar. Dice que la metodología es diferente al método y no debe de confundirse, porque en este caso no es como su sinónimo, ¿verdad? Sino que la metodología permite al investigador definir los métodos. Óigase bien, el método son los pasos y la metodología van a desarrollar cada uno de sus pasos, es decir, que no es lo mismo como tal. En general, van a orientar al investigador a encontrar el camino hacia el conocimiento. Y conocimiento puede ser la resolución de un problema, puede ser establecer un nuevo conocimiento, rectificarlo, analizar, interpretar, comparar, etc. Eso es como tal los métodos. Ahora vamos a avanzar con las técnicas. Y nos dicen qué son las técnicas. Por favor, Eulalia, lee qué son las técnicas. Eulalia Velázquez. Eulalia, si habilitas tu micrófono. No, presiónalo para que puedas activarlo, por favor. Porque ahí sigue apagado, pero tú tienes que presionar para poderlo habilitar. Las técnicas se definen como los procedimientos, medios, actividades o operaciones o recursos prácticos como secretos que aplican para alcanzar fines o logros resultados. Las técnicas de forma parte de un método caracterizan por ser prácticas y operativas, son como los dispositivos que hacen que los métodos funcionen, obren o tengan sus efectos. En cierta manera y modo de ilustración es posible decir, las técnicas son los motores que mueven las maquinarias del método para llevarse a su destino final. Las aplicaciones del método se concentriza con las técnicas. Gracias. Bueno, vamos a entender entonces que una técnica es un procedimiento, es parte de aquel método que nosotros estábamos hablando. Y en un momento determinado, pues una técnica va a ser parte de ese método, pero que nos va a llevar a nosotros a una práctica real, ya no solo por escrito, ¿verdad? Ah, aquí está la técnica que yo voy a utilizar. No, vamos a establecerla ya en una parte real, en una parte práctica. Y eso me va a permitir a mí, pues, llevar a cabo, ¿verdad? A encontrar esta información que yo quiero conocer de la investigación. Dice, la técnica es específica y en este caso es un método más coordinado con un procedimiento o una operación para ejecutar. Algunas de estas técnicas son básicas y buscan como tal, dice, el funcionamiento de los métodos. En este caso puede ser de observación, de entrevista, una discusión en grupo, un taller, un debate, según la necesidad que nosotros tengamos para poder establecer. Con ello, entonces, dice, vamos a encontrar a las clases de métodos que nosotros podemos establecer. Por favor, Daniel, vamos a leer los primeros dos párrafos de las clases de métodos. Entre los principales los
Bueno, lamentablemente no le pude explicar absolutamente nada al compañero Daniel. Entonces vamos a leer. Dice, existen diversos tipos de métodos. Entre los principales vamos a encontrar métodos experimentales, no experimentales, cualitativos y cuantitativos. Para darnos una idea muy rápida. El método cualitativo son cualidades, el cuantitativo son cantidades. El método experimental es aquel que nosotros vamos a ir y exploramos algo y lo experimentamos. El método no experimental, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? No se va a experimentar. Entonces dice, los métodos experimentales son aquellos en los cuales el investigador ejerce un control sobre la variable. ¿A qué se debe entonces esa parte? Está bien, Daniel, no hay ningún problema. Sí, vi tu intención. Eso es lo que cuenta Daniel, no te preocupes. Entonces decía, son aquellos en los cuales el investigador ejerce un control sobre qué, sobre lo que estamos investigando definitivamente, ¿verdad? Las relaciones que se van a producir entre ellos. En este caso, el grupo con el que yo voy a trabajar, grupo, persona, situación, cosa, objeto que yo tenga de estudio como tal. En este caso dice, si se quiere establecer si los hábitos de higiene de las personas tienen relación con sus enfermedades gastrointestinales, se establecen dos grupos, es decir, un grupo independiente que pueda tener, dice, ausencia o presencia de agua y jabón. ¿Qué vamos a hacer acá? Como yo voy a experimentar en un momento determinado, entonces voy a poner a dos grupitos pequeños o a dos personas. Uno, donde le voy a dar el agua y jabón para que se lave antes de comer, antes de manipular un alimento, después de ir al baño, etcétera. Y al otro no, para comprobar, ¿verdad? Que en un momento determinado, pues estos elementos vienen a beneficiar la salud de la persona. Entonces vea cómo en un momento determinado nosotros vamos a experimentar, vamos a dar cuenta. Luego dice, en los métodos no experimentales, por el contrario, el investigador pues no manipula las variables, es decir, solo va a investigar, pero no va a llevar a cabo ninguna práctica. Por eso les decía al inicio, cuando hablamos de experimental significa que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? La exploración generalizada. En cambio, en el no experimental definitivamente solo nos vamos a quedar con la teoría. Avanzando tenemos los métodos cualitativos. Por favor, al compañero, compañera, ¿verdad? Que estaba esperando desde hace un buen rato, que tiene el nombre de usuario, que se reporte y me pueda indicar, por favor, qué son los métodos cualitativos. Escucho. ¿Cómo así, señor? Vamos a leer esta parte. ¿Dónde? Donde dice métodos cualitativos. ¿Cuál es tu nombre, hija? Livni Orozco. Ah, muy bien. Gracias, Livni. Es que como no tienes registrado tu nombre. Gracias por responder. Tenemos entonces, Livni, lee por favor los métodos cualitativos. Lo que aparece acá. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, donde termina entre otros. Género o datos descriptivos, es decir, interpretaciones que usan las palabras más que las estadísticas y los números para analizarlos al significados profundos de las interrelaciones sociales o objetivo es no sé qué, de la profundidad, la realidad social por lo que vas allá de los pensamientos
y opiniones de las personas y se adentra en sus experiencias. Asimismo, el método cuantitativo trata de comprender el fenómeno social, tal cual es un contexto natural, de ilustrar de alguna manera el sentido emocional, sentimiento y pensamientos que experimentan las personas en su vida. Por esa razón se vale de instrumentos como entrevistas, experiencias personales, historiales de vida, observación, entre otros. Gracias, Lindy, muy amable. Bueno, entonces dice que el método cualitativo no le interesa cantidades ni estadísticas, sino le interesa conocer qué es lo que piensa la persona, cuáles son sus emociones, cuál es su forma de vida, cómo trabaja, cómo desarrolla sus actividades. Es más que todo una observación que en un momento determinado nosotros podemos hacer. En este caso podemos hacer observaciones, podemos hacer entrevistas. Usted sabe que cuando lo entrevistan, a usted le preguntan una serie de cuestionamientos, ¿verdad? A los cuales usted va a dar respuesta. O posiblemente usted le pregunte a una persona, ¿verdad? Sobre su vida. Y entonces le empieza a contar, ¿verdad? Por eso se llama historia de vida. Esto es en relación a los cualitativos. Les decía, los cualitativos como tal nos dan cualidades. A diferencia del cuantitativo, definitivamente, este es lo que nos va a arrojar, son datos estadísticos. Entonces, por lo tanto, nosotros en un momento determinado, dice, los investigadores sociales tienen el compromiso de detectar problemas y plantear soluciones a posibles, ¿verdad? En este caso, problemas que nosotros vayamos a establecer, porque recordemos que no necesariamente en la vida todo es problema, no. En un momento determinado, pues vamos a encontrar, ¿verdad? Algunos elementos. Muy bien. Entonces, continuando con esta fase, tenemos los métodos cualitativos. Estos métodos cualitativos van a estar diseñados como la fenomenología, la etnometodología, la investigación-acción, la etnografía, entre otros. Estos corresponden, vuelvo a repetir, a lo que es la metodología cualitativa. Entonces dice, la metodología cualitativa tiene sus propias formas de investigar, va a tener sus propias características. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos en un momento determinado que me interesa a mí conocer como tal resultados. En este caso, cómo vive la persona, qué es lo que realiza, cómo produce, a qué se dedica, cómo practica algunas situaciones, no sé, costumbres, tradiciones, cómo en un momento determinado cocina, etcétera. O sea, todo lo que la persona haga como tal en cualidad es lo que a mí me interesa. Eso es sobre lo que se basa, ¿verdad? Esta situación. Para ello, se va a valer entonces de algunos métodos. Dentro de estos métodos está la fenomenología. El método de investigación cualitativa se caracteriza, dice, por el significado de que cada individuo le dé su experiencia de vida. Y entonces por eso hablábamos, ¿verdad? De que podemos, podemos ir a grabar a una persona, podemos ir a observarla, podemos grabar solamente audio, podemos tomar fotografías, siempre y cuando todo eso nos lo autorice. Porque hay personas que no les va a gustar, ¿verdad? Que lo estén grabando todo el día. Entonces, posiblemente entre ocasiones va a permitir que nosotros o lo grabemos o en algún momento determinado, ¿verdad? Podamos tomar fotografías, siempre y cuando con la autorización, óigase muy bien, de la persona. ¿Y qué va a pasar con este fenómeno? Pues definitivamente nosotros vamos a hacer un registro, ¿verdad? Detallado de lo que nosotros estemos hablando. En la etnometodología tenemos que analizar las actividades humanas como un medio para investigar fenómenos sociales. En este caso nos va a hablar, dice, investiga cómo son concebidas las prácticas cotidianas de un grupo social. Cuando nosotros vamos a hablar de una práctica cotidiana, es lo que regularmente hacemos todos los días. Usted se despierta, me imagino que hace su oración, ya sea con su familia, solo, independiente. Vea cómo ya vamos estableciendo una práctica. Después usted posiblemente se vaya a duchar, después regrese, vaya a comer. Mire,
son actividades que regularmente nosotros vamos a hacer. ¿Y qué pasa con esta parte? Que nosotros vamos a ir a investigar, a observar otra vez, ¿verdad? A grabar posiblemente sobre estos eventos. Y por último pasamos a una investigación-acción. Como su nombre lo indica, después de que investigamos, pues vamos a accionar, es decir, vamos a llevar a la práctica todo aquello que nosotros en un momento determinado pudimos investigar. Porque dijimos en un momento que al nosotros investigar algo, podemos dar solución a un posible problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Accionar para dar respuesta a ese problema. Tenemos también la etnografía y dice que se enfoca en el estudio de la cultura, lo cual explica la dedicación de comprender patrones de interacción. Vamos a prestar mucha atención a esta parte. Fíjense que la etnografía, nosotros en Guatemala somos 4 culturas, la xinca, la garífuna, la maya y la lina. De estas 4 culturas, pues nosotros podemos hacer uso, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos vamos a dedicar a una clase de cultura, este es el estudio que nosotros vamos a desarrollar, describiéndolos al grupo como tal. No sé si vamos a describir a un grupo de mayas o de xincas. Aquí dice de garífunas específicamente en la imagen, pues usted va a hablar detalladamente de todas las características que le competan, ¿verdad? A este grupo. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su idioma? ¿Cuál es su gastronomía? Cómo se establece su educación, etcétera. Vea cómo nosotros vamos a estar estableciendo que de un grupo étnico como tal, pues vamos a desarrollar una etnografía. ¿Alguna duda al respecto, chicos, con los temas que abordamos? Ustedes me indican, por favor. Brigitte, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Eulalia, ¿todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por responder. Livni, ¿estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda, Livni? No sé qué pasa con el sistema del Livni, pero espero que no haya ninguna duda. Muy bien. Entonces, por favor, que tengan una feliz y bendecida mañana. No olviden realizar, por favor, su resumen, empezar con ello. Ya la mayor parte de tareas ya fueron calificadas. La otra semana vamos a estar trabajando una evaluación corta, por favor. Feliz día para todos. Dime, Brigitte. Viera que no pude mandar la tarea 4 porque viera que me cortaron la luz en mi casa y hasta mañana va a regresar la luz. Va, está bien, no hay problema. Muy bien, gracias por reportármelo. Cuando me la envíes, escríbeme eso, ¿verdad? Señor, tenía corte de energía eléctrica, entonces hasta ahora le envío yo la tarea. No hay ningún problema en ello. Bueno, gracias. Muy, Buen día. igualmente. Bendecida mañana para todos.